Shalom, saludos amigos, bienvenidos a la escuela hebraica. Mi nombre es José Álvarez Rivera, estamos transmitiendo desde Camuy, Puerto Rico. Nuestro tema de hoy será el comienzo de un análisis, un estudio detallado del libro de Mateo en hebreo, conocido como el Mateo hebreo de Shem Tov. Tenemos aquí una edición de ese libro hebreo, en la que tenemos en una columna el hebreo y en el texto hebreo con vocales, y en otra columna el texto traducido ya al español. Entonces vamos a ir leyendo el texto poco a poco y comentando los distintos versículos. No comentaremos necesariamente todos los versículos, pero sí aquellos en los que haya algo, pues digamos, especial, algo digno de que se comente, ¿no? A manera de introducción, debo decir que el libro de Matitiá, que es como se llama en hebreo Mateo, ¿verdad? En español tenemos la palabra Mateo, que nos viene del griego, pero eso proviene del hebreo. El nombre original en hebreo es Matitiá. También en algunos documentos o en algunas ocasiones aparece como Matitiahu. Matitiá presenta la genealogía de Yosef, o sea, la genealogía de Yeshua a través de Yosef. Después vamos a ver por qué. A diferencia de Lucas, que presenta la genealogía de Miriam. Es importante saber eso y ahorita vamos a entrar un poco más en detalle. En la genealogía de Lucas no se presentan nombres de mujeres, ¿verdad? Si usted se fija, allí no se presentan nombres de mujeres. Por eso ni siquiera se menciona el nombre de Miriam en la genealogía de Lucas, ¿verdad? No estamos considerando ahora la genealogía de Lucas, solamente la mencionamos. Y por eso es que se identifica a Yosef, conocido como José, se identifica como Yosef, hijo de Elí. Eso está en Lucas 3:24, ¿verdad? Esto no significa que Yosef, el esposo de Miriam o María, fuera literalmente hijo de Elí. Sabemos que no era hijo de Elí. Sabemos que en la cultura hebrea se aplicaba el término hijo, ben, ¿verdad? Que es ben, la palabra ben en hebreo puede significar hijo, pero también puede significar yerno. Se aplica también a los yernos, se aplica incluso a los discípulos, ¿ah? Se aplica incluso a una persona que es diestra en algo, ¿ok? Así como la palabra padre puede aplicarse a un abuelo. De hecho, en la escritura se aplica así. La palabra padre se aplica muchas veces a un abuelo o a un ascendiente, ¿verdad? Y hasta un maestro. Un ejemplo de esto es el caso en el que el rey Shaul llama hijo a David. Búsquese primera, no ahora, no vamos a considerar todos los pasajes ahora, ¿verdad? Pero luego busque primera de Samuel 24:16, primera de Samuel 26:17 y 21 y 25, y verá que ahí en todos esos versículos el rey Shaul llama a David hijo. Y nosotros sabemos que David no era hijo de Shaul, ¿verdad? Por lo tanto, la palabra hijo puede significar yerno, porque David sí era yerno de Shaul, ¿eh? David era yerno del rey Saúl. Y por eso Shaul lo llama mi hijo, o lo llama hijo, ¿eh? Y es en ese sentido que se llaman las escrituras a José, ¿verdad? Padre de Yeshua, o a Yeshua, hijo de Yosef. Sabemos que Yosef no era hijo de Elí. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la genealogía de Yosef, que es la de Mateo 1, la que estamos considerando hoy, se dice claramente que Yosef era hijo de un tal Jacob, ¿ok? El padre de Yosef se llamaba Jacob, ¿verdad? Que españolizado sería Jacob o Jacobo. Ese era el padre de José, de Yosef. Así que no puede ser entonces que Yosef sea hijo de Elí, como dice Lucas. Por lo tanto, lo que quiere decir Lucas es que José o Yosef eran yernos de Elí. Eso es muy importante. Todos los eruditos y hombres estudiosos que han analizado este asunto están de acuerdo con esto que estamos diciendo, ¿verdad? Ok.
Por ejemplo, Elisha, para dar otro ejemplo, Elisha, que es más conocido como Eliseo, ¿verdad? Llamó padre mío a Eliyahu, a Elías. Ustedes saben eso. Si usted lee Segunda de Reyes, capítulo 2 y verso 12, va a encontrar que Eliseo, Elisha, llamó a Elías padre mío, dos veces. Perdón. ¿Ok? Así que eso de padre, la palabra padre en hebreo, tiene varios significados. ¿Ve? Un padre de uno puede ser un maestro, puede ser obviamente su padre físico, puede ser su padre adoptivo, puede ser su yerno. En hebreo se le llama padre también al yerno. Se le llama padre al antepasado. Y ahorita vamos a ver algo más sobre esto. Eso de padre. Porque fíjense que ya en el versículo 1, entrando ya al versículo 1, dice, Él Toledot Yeshua ben David ben Abraham. Él Toledot Yeshua ben David ben Abraham. Pregunto yo, ¿era David hijo de Abraham? ¿Verdad que no? Todo el mundo sabe que David no era hijo de Abraham. De hecho, los separan muchísimos años, ¿verdad? Siglos. Pero aquí llama a David hijo de Abraham. Entonces, en ese caso, la palabra ahí, ben o hijo, ¿qué significa? Significa descendiente. Descendiente. ¿Ve? Así que aquí en este registro genealógico de Matitiá, Matitiá traza la genealogía de Yeshua a través de Yosef. Por eso, por la razón que veremos un poco más adelante. Ok, vamos a leer otra vez el verso 1. Si usted tiene el texto hebreo a la mano, aproveche y vaya leyendo según yo lo leo para que vaya practicando, ¿no? De una vez el hebreo. Ok. Verso 1. El Toledot Yeshua ben David ben Abraham. Okay. Eso se traduce. La versión española que tenemos al lado dice: estas son las generaciones de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. De manera que Yeshua no era hijo de David, sino descendiente. Así como David no era hijo de Abraham, sino su descendiente. Okay. Todos estos detallitos es importante aclararlos. Así que David era descendiente de Abraham y Yeshua era descendiente de David. ¿Ok? Bueno, entonces dice, estas son las generaciones, El Toledot. La palabra Toledot, es bueno saber que la palabra Toledot tiene varios significados también. En Génesis 6:9, la misma palabra Toledot significa historia. En Génesis 2:4, la palabra Toledot significa orígenes. Y en Génesis 5:1, la misma palabra Toledot significa generaciones. Aquí la hemos traducido generaciones. Hay otros que la han traducido de otra manera, ¿no? Como historia, etcétera. Aunque en realidad el término Dorot, el término hebreo Dorot, es el que se usa generalmente para significar generaciones. Dor es una generación, ¿verdad? Cuando la escritura, por ejemplo, dice que algo va a durar ledor. En el hebreo dicen ledor. Quiere decir por generaciones y generaciones. O por generación tras generación. Así que se traduce generalmente en los salmos, por ejemplo, esa frase ledor. De generación a generación. O por generación y generación. Pero en realidad la palabra Toledot también conlleva ese mismo significado de generaciones. ¿Ok? Ahora, fíjense que ahí menciona el nombre Yeshua. Nosotros hemos restaurado en la traducción española y también en el texto hebreo esa forma de ese nombre porque el que preservó este documento, el rabino Shem Tov, modificó ese nombre porque ustedes saben que los judíos son renuentes a pronunciar incluso el nombre del Nazareno. Y entonces en vez de decir Yeshua, ellos dicen Yeshu. ¿Okay? Y usted va a encontrar en el documento original de Shem Tov, en hebreo, va a encontrar que siempre se le llama al Nazareno Yeshu.
excepto en dos lugares, pero ahorita vamos a entrar en estos detalles. Ok, vamos a verlo un poco más abajo en nuestro tema. En esta introducción de Matitiá es de notar que Matitiá no llama a Yeshua el Mesías. En el griego dice, estas son las generaciones de Yeshua el Mesías. Bueno, el griego dice Jesús, anyway. Estas son las generaciones de Jesús el Mesías, dice el griego. Pero en el hebreo de Matitiá no pone el Mesías, sino solamente estas son las generaciones de Yeshua. Entonces decía que nosotros restauramos en el texto hebreo y en la traducción también la palabra Yeshua, porque el rabino Shem Tov siempre lo pone como Yeshu y le pone dos comillitas después de la Shin, antes de la Waw pone dos comillas. Eso indica que es una abreviación. Es bueno que sepan eso, hermanos, los estudiantes de hebreo. Cuando usted encuentra una palabra hebrea con una o dos comillas como a mitad de palabra o algo así, quiere decir que eso es una abreviación. Entonces le está reconociendo ahí que Yeshu es una abreviación de un nombre más largo, que en uno de los versículos él no lo pudo abreviar por una razón que vamos a explicar más adelante y tuvo que poner Yeshua completo. Y en otro versículo más adelante, que no es entrar en el estudio de hoy, es en Mateo 5, puso el nombre completo Yahoshua. Ok, así que eso nos demuestra, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 22, lo transcribió como Yeshua. Capítulo 6, verso 5, lo transcribió como Yahoshua. ¿Ve? En nuestro texto nosotros seguimos la forma, la forma Yeshua, porque es la más común entre los judíos modernamente, pero en nuestras notas seguimos más bien la abreviación, una abreviación también, pero más larga, que se escribe Yahshua, que viene del original Yahoshua. Y es interesante que en el Mateo hebreo de Shem Tov, aún con todo el prejuicio de Shem Tov contra ese nombre, se escribió el nombre completo Yahoshua. Y usted lo puede ver ahí en el documento que le pasamos en Mateo capítulo 6, verso 5, pero hoy no vamos a llegar hasta allá. Ok. Como les decía, yo creo que el texto original de donde Shem Tov copió, ¿sabes? Porque Shem Tov copió este libro de Matitiahu en hebreo de un documento que le prestaron los nazarenos. ¿Ve? Es casi seguro que en ese documento que venían transmitiendo los nazarenos se hallaba el nombre completo Yahoshua. Y eso se echa de ver en esos dos casos que le dije, ¿no? Donde hay esas excepciones. Pero Shem Tov lo abrevió siempre a Yeshu, con excepción de esos dos casos que le acabo de mencionar. Ok, quiero decirles, hermanos, que algunos mesiánicos, o algunos judíos más bien, explican que ellos toman la palabra Yeshu como un acróstico, ¿verdad? Que significa que su nombre y su memoria sean borrados. Hermanos, pero esa interpretación me parece a mí un poco fabricada, porque en realidad en arameo, el nombre de Yeshua es común que se abrevie a Yeshu, ¿ok? Es común que se abrevie a Yeshu. No necesariamente significa lo que dicen los judíos que significa. Y ustedes saben que eso se da también con otros nombres. Por ejemplo, usted tiene el nombre Jacob, ¿verdad? En hebreo. Pues mire, cuando se hace muy familiar ese nombre, los judíos le llaman Jimmy. Alguien que se llame Jacob, ellos le llaman Jimmy. Y curiosamente, aquí en el Mateo hebreo de Shem Tov aparece ese nombre abreviado como Jimmy. Me parece que en dos ocasiones, ¿ok? Ustedes saben que el nombre Binyamin, como Benjamín Netanyahu, ¿verdad? Este gran personaje de Israel, se abrevia Bibi. Los amigos de Benjamín Netanyahu lo llaman Bibi. Bibi, correcto. Y así, los nombres hebreos se abrevian de una manera usual, lo mismo que en español, ¿ve? Lo mismo que en español, los nombres españoles, mucha gente los abrevia también. Por ejemplo, el que se llama Antonio, le dicen Toño. ¿Qué más? Y así hay muchos nombres que
que comúnmente por ahí la gente los abrevia, o hacen, a Guillermo le dicen Memo, o le dicen Guillo. Yo tengo un primo que se llama Guillermo y le dicen Guillo, y otros le dicen Memo. Y eso es normal, eso es natural en muchos idiomas, y el hebreo no es una excepción. Así que no se extrañen de que el nombre de Yahoshua original, que sabemos que ese fue el nombre original del Mesías, Yahoshua, fuera abreviado un poco más tarde a Yeshua. No es problema eso, eso es normal en un idioma. Fue abreviado a Yeshua, y Yeshua era la forma más común también de ese nombre en arameo. Y entonces ahora viene Shem Tov y lo abrevia más todavía, y lo abrevia como Yeshu. Yeshu. ¿Ok? Por lo tanto, es cierto que la traducción griega Jesús puede ser un equivalente, correcto, de esa abreviación Yeshu. Hey. Pero eso pues lo dejamos para otra ocasión porque tenemos una evidencia interesante sobre eso. Bueno, vamos a tocar el punto, la frase que dice hijo de David. ¿Okay? Aquí la palabra hijo ya explicamos que significa descendiente, ¿verdad? Porque igualmente que David no era hijo de Abraham, así tampoco Yeshua era hijo de David, ¿verdad? Sí, pero sí era su descendiente. Según las profecías de Isaías 11:1, Oseas 3:5, el Mashiach tenía que ser descendiente de David, ¿okay? Del rey David. Por eso, tanto el registro genealógico de Lucas como el de Matitía se remontan hasta David. Ambos se remontan hasta David, ¿okay? Por eso los que dicen que Miriam era levita se equivocan totalmente, porque ambas genealogías, la de Mateo y la de Lucas, se remontan hasta David, y una es de José y otra es de María. Por lo tanto, ambos son descendientes de David. Pero ahorita vamos a explicar un poquito más sobre eso, porque vamos a seguir leyendo rapidito los siguientes versículos, y después nos detenemos en el versículo 5 para comentar algo, ¿okay? Pero vamos a leerlos todos para efectos de práctica, ¿okay? Para que practiquen el hebreo un poquito. Muy bien, verso 2. Dice, Abraham holid et Yitzhak, we Yitzhak holid et Yaakov, we Yaakov holid et Yahuda, we Ahabu, we Judá holid et Pérez. Estamos en el verso 3, perdón, no había dicho los versículos. Eso que leí era el verso 2. Ahora el verso 3 dice, we Judá holid et Pérez, we Zerach, Mitamar, Pérez holid et Hetzron, Hetzron holid et Ram. Entonces nos detenemos ahí para traducir. Dice que Abraham engendró a Yitzhak, Yitzhak engendró a Jacob, y Jacob engendró a Yehudá y a sus hermanos. Y el verso 3 ahora, y Yehudá engendró a Pérez y a Zerach de Tamar. Pérez engendró a Hetzron, y Hetzron engendró a Ram. Entonces el verso 4, rapidito en hebreo, dice, Weram holit et Aminadab, we Aminadab holit et Nachshon, we Nachshon holit et Salmón. La palabra holit ya lo habrán notado que significa engendró, ¿verdad? O procreó. El verso 4 leímos, la traducción dice, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nachshon, y Nachshon engendró a Salmón. Ahora vamos a leer el 5 y vamos a comentar un poco sobre esto. El 5 dice, Salmón holid et Boaz, Merrahav Hazonah. Boaz holid et Obed, Merut, we Obed holid et Yishai. ¿Ok? Traduciendo, Salmón engendró, este no es Salomón, este es Salmón, igual que pescado. Salmón engendró a Boaz de Rahab la ramera. Boaz engendró a Obed de Ruth, y Obed engendró a Yishai. ¿Okay? Boaz es lo que en la versión Reina Valera se vierte como Booz, Booz, porque así viene del griego, Booz, pero en hebreo es Boaz. Ahora, Rahab la ramera, tenemos que comentar un poquito sobre eso, porque si usted lee el texto griego, ¿verdad? O las traducciones del texto griego, no va a encontrar la palabra ramera ahí. ¿Ok? Dice que Salomón engendró a Boaz de Rahab, hasta ahí llega el griego, pero este documento hebreo de Shem Tov añade la frase o la palabra la ramera, que en hebreo se dice Hazonah, viene de Zenut,
¿verdad? Que es prostitución. Entonces, Hazoná es la ramera. Ok, en este documento es el único que tiene la palabra la ramera ahí. Otros documentos, o sea, otras copias de Shem Tov, otras copias del Mateo hebreo de Shem Tov, no tienen la palabra ramera. El texto arameo tampoco tiene la palabra ramera. Y el texto griego tampoco. Sin embargo, esta copia del documento de Mateo hebreo de Shem Tov tiene esa palabra ahí. Por eso nosotros la incluimos, aunque la ponemos acá en la traducción entre corchetes, ¿verdad? Para indicar simplemente que, pues, que es dudosa, sí. Pero fue sí. Eso es lo que dice ahí. Que Boaz fue descendiente de Rahab, ¿ok? Y Rahab era una ramera, eso se sabe, ¿no? Ok, así que ya expliqué que en algunos manuscritos de Shem Tov no está tampoco esa palabra, o sea que está solamente en este documento de Shem Tov, en uno, que fue el que utilizamos para esta versión, ¿verdad? Es curioso, hermanos, que el Mashiach tenga en su genealogía una extranjera como Rahab, que no solamente era extranjera, cananea, sino que también era ramera. ¿Ok? Es obvio, se sabe, y también la tradición judía lo confirma, es obvio que Rahab se convirtió después a la fe hebrea, ¿verdad? Después de que fue destruida la ciudad de Jericó. Ella se fue salvada de la destrucción, ya ustedes saben la historia, y Rahab se convirtió a la fe hebrea y se casó con el israelita Salmón, porque ahí lo dice. En este mismo verso se menciona otra mujer extranjera, ¿verdad? ¿Cuál es? Ruth. Dice que Boaz engendró a Obed de Ruth, y Obed engendró a Yishai. Okay. Así que hay dos mujeres extranjeras aquí incluidas en la genealogía del Mesías. Eso es para enseñarlos, hermanos, que Yahweh no hace acepción de personas. Okay. Yahweh no hace acepción de personas. Incluyó en la genealogía de su hijo, su Mashiach, a varias mujeres, entre ellas esta Ruth, que era una moabita, ¿verdad? No era hebrea, aunque era semita también. Los moabitas eran semitas, pero no era hebrea, y fue incluida Ruth en la genealogía del Mashiach, y fue incluida incluso Rahab, que fue una ramera, porque después se convirtió y se casó con Salmón. Ok, y Salmón, estamos en el verso, vamos ahora al verso 6. Verso 6 dice: Yishai holid et David holid et Shelomo me eshed Uriyah. Ok, Yishai holid de David holid de Shelomo me eshed Uriyah. Eso quiere decir, Yishai engendró a David engendró a Shelomo de la esposa de Uriyah. ¿Ok? Aunque no por nombre, la mujer, otra mujer aquí se menciona se incluye, aunque no se mencione por nombre, en la genealogía de Yeshua, porque fue Bathsheba. Bathsheba es la tercera mujer que se menciona en esta genealogía, y ustedes saben que Bathsheba era la mujer de Urías, ¿verdad? Y Bathsheba fue la mujer con la que David cometió adulterio. Una vez, la única vez que David cometió adulterio fue ahí con Bathsheba, la esposa de Urías. Después pusieron a Urías en la frente de la batalla, ya ustedes saben la historia, para que muriera, y entonces murió Urías, y entonces David se casó más tarde con Bathsheba. Y es interesante otra vez ver cómo una mujer adúltera, en este caso, que tuvo intimidad con David siendo esposa de Urías, pero después de la muerte de Urías se casó con David. Entonces Bathsheba vino a ser no solamente la esposa de David, sino que de ella nació Shelomo, el rey Salomón, ¿verdad? Y de ahí desciende el Mashiach también. Hermanos, yo me río, pero es como de gozo al ver cómo Yahweh es tan misericordioso, ¿verdad?
que incluso puso ahí o incluyó en esta genealogía mesiánica a 3 personas extranjeras. Bueno, Bathsheba no era extranjera, pero vamos a decir pecadora en cierto sentido, ¿verdad? Por lo menos 2 pecadoras, porque de Ruth no se dice que fuera pecadora, pero de Rahab se dice que era ramera, y de Bathsheba se dice que fue adúltera una vez, y de ellas viene el Mashiach. Así que, hermanos, parece que en estos asuntos Yahweh no es tan exigente como algunos religiosos. Quiero recalcar eso que acabo de decir. Algunos religiosos, especialmente entre los que observamos la Torá, la ley de Yahweh, hay personas que son extremadamente rígidos, exigentes, ¿verdad? Especialmente con otros hermanos. Y en algunos casos hasta intolerantes. Hermanos, aprendamos de nuestro Padre. Yahweh es un Padre de misericordia y tolerancia infinitas. Misericordia infinita y tolerancia infinita. Claro, también cuando Él dice hasta aquí, pues es hasta aquí, ok. Pero miren qué misericordia, hermanos, que Yahweh incluye en la genealogía del Mesías una ramera, una adúltera y una extranjera moabita, Ruth, que aunque no se conoce como pecadora, pero era una extranjera. Y nosotros queremos ser más santos y más justos y más estrictos que Yahweh. Hermano, cuidado con eso. Cuidado cómo le ponemos cargas a nuestros hermanitos que ellos no pueden llevar. Cuidado con ponerle exigencias a nuestros hermanos israelitas que ellos no pueden llevar. Por eso fue que Yeshua condenó, o reprendió más bien, a algunos fariseos de su tiempo, porque ponían cargas sobre los hombros de los hermanos israelitas que no podían llevar. Y muchas de esas cargas de las que habló Yeshua tienen que ver con las tradiciones y rituales judaicos que ni siquiera todos los judíos pueden practicar. Así que Yahweh no es tan exigente, hermanos, como algunos de nosotros. Y no estoy diciendo que no es exigente, o sea, Él exige ciertas cosas, ¿verdad? Pero también es misericordioso, y también es compasivo, y también es longánimo, y también es tolerante en muchos casos. Fíjense que según Oseas 3:5, tengo los pasajes aquí citados, después les voy a enviar este escrito para que tengan todas las notas ahí a la mano. Según Oseas 3:5 y Jeremías 23:5 y 39, el Mashiach tenía que ser descendiente de David por la línea de Shelomó, de la línea de Salomón, ¿verdad? Así que ahí aplica todo lo que hemos dicho, que de estas mujeres que fueron incluidas en la genealogía del Mashiach, y 2 de ellas fueron pecadoras. Claro, arrepentidas, ¿verdad? Después se arrepintieron de sus pecados y fueron perdonadas, no fueron destruidas. Muy bien, vamos a seguir leyendo hasta el verso 8 y solamente nos detenemos en el verso 8 para comentar algo. Y vamos por el verso 5, ¿verdad? Entonces, no, leímos el 6, vamos a leer el 7 ahora. Primero en hebreo y después en español para que practiquen un poquito el hebreo, el escuchar hebreo. Dice el 7. Shelomó holid et Rehabam. Rehabam holid et Abiyah. Abiyah holid et Asa. ¿Okay? En español, Shelomó engendró a Rehabam. Rehabam engendró a Abiyah. Abiyah engendró a Asa. Rehabam es el que se ¿verdad? Pero en hebreo se dice Rehabam. Verso 8. Asa holid et Yahosafat. Yahosafat holid et Yoram. Yoram holid et Uziyah. En español, Asa engendró a Yahoshafat. Yahoshafat engendró a Yoram. Yoram engendró a Uziyah. Entonces, dijimos que nos íbamos a detener en el verso 8. El verso 8 menciona a Yoram, ¿verdad? Dice, Asa engendró a Jehoshafat, Jehoshafat engendró a Yoram, y Yoram engendró a Uziyah. Uziyah. Muy bien, una
fíjense, usted puede encontrar una genealogía más completa que esta todavía, de Yeshua, del Mesías, en Primera de Crónicas, capítulo 3 y versos 10 al 17. Lo que pasa es que en este registro, porque algunos adversarios de nuestra fe critican el registro de Matitiá, diciendo que es defectuoso porque no incluye todas las personas de la genealogía. Hermanos, ese es un grave error que cometen los críticos. Porque en este registro genealógico, lo que hace Matitiá es que abrevia la lista, porque para su propósito no es necesario mencionar todos los nombres, y eso es común, hermanos. En realidad, la verdad es que Joram engendró a Jasiahu engendró a Joash engendró a Amasiahu, y Amasiahu engendró a Uziyá. ¿Ve? Eso es lo que dice en Primera de Crónicas 3. Pero por la misma razón, Matitiahu incluye nombres de mujeres en el listado, ¿verdad? Y como les decía, no es extraño, hermanos, ver genealogías incompletas en las escrituras, o abreviadas en las escrituras hebreas, me refiero, ¿verdad? Usted consulte todas las genealogías que usted vea en las escrituras hebreas y verá que unas son completas y las otras son incompletas. Las mismas genealogías, ¿verdad? Eso nos lo hace notar Abdiel, un hermano que también preparó una versión española de Matitiahu hebreo. Abdiel nos presenta esta comparación que me parece muy interesante. Y es un ejemplo, por ejemplo, dice, en Primera de Crónicas 6, 4 al 14, se mencionan los siguientes nombres: Merayot, Amaría, Ahitub, Sadoc, Ahimaatz, Azaría, Johanán, Azaría, Amaría, Serayá y Jehosadac. Sin embargo, en Esdras 7, 1 al 5, registrando la misma genealogía, menciona solo algunos de ellos. Dice Merayot, Azaría, Amaría, Serayá, Esra. Quiere decir que todos los nombres que puse primero, en la primera línea, en bastardilla, no aparecen en la genealogía de Esdras. Y es la misma genealogía. Los nombres Amaría, Ahitat, Sadoc, Ahimaatz, Azaría y Johanán fueron dejados fuera en el registro genealógico que presenta Esdras en Esdras 7 del 1 al 5. Eso es un ejemplo muy importante para que se vea que estas omisiones de nombres en una genealogía no es un error, hermano, y es importante que capten esto. Esto es bien importante, porque los judíos ortodoxos y algunos mesiánicos que han negado al Mesías vienen ahora a decirnos, y una de las cosas que critican contra el llamado Nuevo Testamento es que la genealogía que presenta Matitiá en capítulo 1 es defectuosa. Falso. No es que es defectuosa, es que Matitiá dejó fuera algunos nombres a propósito para hacer más breve el relato, ¿verdad? La genealogía. Y eso no es un error, eso es común, eso era costumbre. Y ya hemos dado un ejemplo claro de eso en las escrituras hebreas, ¿verdad? Y si no, apunte por ahí estos pasajes: Primera de Crónicas 6, 4 al 14 y Esdras 7, 1 al 5. Y verá que ambos pasajes presentan la misma genealogía, pero una es más larga que la otra, ¿ok? Porque en la de Esdras se dejan fuera algunos nombres, porque eso depende del propósito de la genealogía, eso depende del propósito de la genealogía. Y Matitiá no estaba obligado a enlistar ahí todos los nombres de la genealogía de Yeshua, hubiera sido extremadamente larga, ¿verdad? Él listó o mencionó digamos, los más importantes, los más notables. Ok, entonces ya leímos el verso 8. Vamos a leer ahora el verso 9, que dice en hebreo: Uziyá holid et Yotam. Yotam holid et Ahaz. Ahaz holid et Hizquiyá. Ok, en español, Asa engendró a Jehosafat. Perdón, el verso 9. Lo tengo en otra página. Uziyá engendró a Yotam, Yotam engendró a Ahaz, y Ahaz engendró a Hizquiyá. Ok.
ahí vamos a mencionar el nombre de Yotam. Yotam engendró, dice. ¿Sabe por qué? Porque fíjese bien en lo que usted está viendo ahí. Hay un paréntesis, ¿verdad que sí? Después de, antes de Yotam, ahí abre el paréntesis con Yotam y cierra el paréntesis con, en español, con engendró. Ahí cierra el paréntesis, ¿verdad? Eso quiere decir que esos nombres, eso indica que esos nombres no aparecen en el texto de Matitiá, en que basamos esta traducción, el texto hebreo. En este documento, en esta copia, vamos a decir, pero en otras copias del mismo libro de Matitiá en hebreo, transmitido por Shem Tov, pero en otras copias sí aparecen esos nombres, y por eso es que se incluyen ahí. Entonces se pasan de una copia del Shem Tov que tiene esos nombres a la copia de Shem Tov que no tiene esos nombres, se pasa, y eso es legítimo, eso es correcto, porque fue que en algún momento alguien que estaba copiando el documento de Shem Tov, pues por omisión o por la razón que fuere, omitió esos nombres, o sea, dejó fuera esos nombres y aparecen sin embargo en otras copias del mismo documento. ¿Ok? Así que por eso es que lo ponemos entre paréntesis para indicar eso. Los colchetes, cuando usamos colchetes, eso indican que las palabras añadidas al texto, o sea, cuando usted vea en este texto, en este documento que les estoy presentando, una palabra entre colchetes, eso indica una palabra que fue añadida, a veces una frase que fue añadida al texto hebreo de Shem Tov. ¿Ok? Y las palabras que pongo en bastardilla, o sea, las letras inclinaditas, itálicas también se llaman, son palabras que han sido añadidas por este editor. ¿Por qué las pongo en bastardilla? Porque son necesarias. Por ejemplo, el verbo es casi nunca se usa en hebreo, pero en español es necesario. Entonces, cuando yo tengo que añadir el verbo es, o sea, el verbo ser, sea en presente o en pasado o en futuro, ¿verdad? Cuando hay que añadir el verbo ser, entonces yo lo pongo entre comillas, perdón, en bastardillas, ¿ok? O en itálicas, para indicar que fue añadido, pero que es necesario. Es más, no solamente es necesario, está implícito. Ese tipo de adiciones que yo hago en bastardillas indica que esa palabra está implícita en el texto hebreo. Por ejemplo, en el verso 1 que ya pasamos, dice en español, estas son las genealogías, las generaciones de Yeshua. La palabra son, pues yo la añadí porque en hebreo no está, pero es sobreentendida. Cuando usted lee en hebreo el toledot, ¿verdad? Literalmente dice estas generaciones, pero el verbo son hay que añadirlo, se sobreentiende. ¿Ok? Bueno, vamos ahora a seguir leyendo hasta el verso 11 y nos detenemos en el verso 11 para comentar. Leemos ahora el verso 10. El verso 10 dice en hebreo, Hizkiyah holid et Menashe, Menashe holid et Amón, Amón holid et Yoshiyah. ¿Okay? En español, verso 10, Hizkiyah, engendró a Menashe, Menashe engendró a Amón, Amón engendró a Yoshiyah. ¿Okay? Entonces, el verso 11 dice en hebreo, Yoshiyah holid et Yechanyah Uehau Begalut Babel. En español, después del exilio de Babel, Yechanyah engendró a Shealtiel. Perdón, me adelanté, es el verso 11. Bueno, el verso 11 dice, Yoshiyah engendró a Yechanyah y a sus hermanos en el exilio de Babel. Ese es el verso 11. Entonces, ahí que nos vamos a detener. Hay que notar que, no, es para el verso 12, hay que notar algo importante, pero nos detenemos ahora en el 11. Menciona a Yechanyah. ¿Okay? Es el mismo Coniahu. En otras versiones se llama Coniahu. Conías, en la versión Reina Valera se lo llama Conías, ¿verdad? Es el mismo Coniahu o Conías de Jeremías 23, 24 y 30. Ajá, esto es muy importante y tenemos que detenernos aquí.
Ahí se registra que Yahweh pronunció una maldición contra Coniahu o Conías. Y entonces los críticos de nuestra fe, o los adversarios de nuestra fe, dicen, ajá, ahí está un error. En Matitiahu o Mateo se incluye Conías o Yehanyá como, ¿verdad?, de la niña del Mesías, pero Yehanyá recibió una maldición que no iba a tener hijos y que no iba a gobernar. Entonces ellos dicen, pues eso muestra que todo ese asunto del Mesías Yeshua es falso. Lo que es falso es el razonamiento de ellos, hermanos. Vamos a analizar esto. Mire, en Jeremías 22, 24 y 30 se dice lo siguiente. ¿Verdad? Sí, es verdad, se registra que Yahweh pronunció una maldición contra Coniahu o contra Conías. Dice así: por vida mía, declara Yahweh, citamos de la versión israelita nazarena, por vida mía declara Yahweh, que si tú, oh rey Coniahu, hijo de Yahoyakim, rey de Yahudá, fueras el anillo de sellar en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Verso 30. Así ha dicho Yahweh: inscriban a este hombre como uno privado de sucesión, un hombre que nunca será hallado aceptable, porque ningún hombre de su descendencia será aceptado para sentarse en el trono de David y gobernar de nuevo en Yahudá. Ajá, es verdad, se pronunció una maldición. Según esa maldición, él no iba a tener hijos, y ningún hijo suyo se sentaría en el trono de David. Sin embargo, las dos cosas se dieron. Tuvo hijos y tuvo un hijo que se sentó en el trono de David. ¿Por qué? Hermanos, porque Yahweh retiró la maldición después de un tiempo de haberla pronunciado. ¿Ve? Ahora vamos a analizar eso más a fondo, pero vamos a hacer primero una comparación. ¿A qué mandó Yahweh a Jonás? Que fuera a Nínive, ¿a qué? Analice eso. Yahweh mandó a Jonás a Nínive para que proclamara en Nínive el mensaje de que en 40 días Nínive será destruida. ¿Es así o no es así? Claro, ¿verdad que sí? Están preguntando cómo retiro la maldición. Pues a eso es que vamos, pero tengan calma. Primero vamos a una comparación importante. Yahweh decretó la destrucción de Nínive. Yo he oído predicadores diciendo que Jonás predicaba así: si no se arrepienten, Nínive será destruida en 40 días. Falso, falso. Eso no era lo que Jonás predicaba. Jonás predicaba un decreto divino que decía solamente esto: dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Y fue destruida Nínive dentro de 40 días? No. ¿Por qué? Porque el pueblo se arrepintió y entonces el decreto se canceló. El arrepentimiento cancela los decretos divinos, hermanos. ¿Ok? Es un principio importante en el judaísmo también. Y aunque nosotros no somos judíos, pero es interesante notar eso. Que incluso un principio importante en el judaísmo rabínico es que el arrepentimiento cancela los decretos divinos. Obviamente se refiere a decretos divinos de muerte, ¿no? Entonces, en el caso de Jonás, Yahweh, después que decretó la destrucción de Nínive en 40 días, canceló ese decreto divino por mi pura misericordia y porque la ciudad se arrepintió. Toda la gente de la ciudad se arrepintió. ¿Eso no es? Claro que sí, ¿verdad? Entonces lo mismo pasó aquí, hermanos. Vamos a analizarlo ahora. Este muchacho Coniahu se arrepintió de su maldad, de su pecado, y Yahweh canceló la maldición que le había dado. Vamos a verlo ahora. Ok. Maldición pronunciada. Esta comparación también se la debemos a Abdiel, hermanos. Abdiel, el otro hermano que preparó una versión española de Mateo hebreo de Shem Tov. Tenemos que darle crédito porque él hizo este trabajo de comentar ese libro, y yo he tomado algunas notas de las suyas. He adaptado más bien algunas notas de las suyas. Una de ellas es esta. Mire la comparación que se hace. Maldición pronunciada. Jeremías 22:30. Inscriban a este hombre como privado de sucesión, o sea, sin hijos. Maldición retirada. Primera de Crónicas 3:17 y 18. Donde dice: y los hijos de Jehonyá, el cautivo,
fueron Shealtiel, su hijo, Malquiram, Pedayá, Shenatzar, Yehanyá, Hoshama y Nedavía. De manera que en Crónicas, ahora me disculpan que no puse si era primera o segunda de Crónicas, eso lo digo usted después. 3:17 y 18 dice ahí, implica que le fue retirada la maldición porque tuvo hijos. Si la maldición se hubiera cumplido, hermanos, si la maldición se hubiera cumplido, Yehanyá nunca hubiera tenido hijos. El mismo hecho de que tuvo hijos implica, aunque no lo diga así de clarito, que a Yehonyá le fue retirada la maldición. Y eso fue porque se arrepintió, obviamente. Hay otra comparación más. Maldición pronunciada, Jeremías 22:30. Un hombre que nunca será hallado aceptable, porque ningún hombre de su descendencia será aceptado para sentarse en el trono de David y gobernar de nuevo en Yahudá. Jeremías 22:30. Maldición retirada. Ageo 2:21 y 23. Dice así: y vino por segunda vez la palabra de Yahweh a Hagai, o Ageo, el día 24 del mes. Verso 21. Dile a Zerubabel, el gobernador de Yahudá: voy a estremecer los cielos y la tierra, y derribaré los tronos de reinos, y destruiré el poderío de los reinos de las naciones. Derribaré carros y sus conductores, caballos con sus jinetes caerán, cada cual por la espada de su compañero. Verso 23. En ese día declara Yahweh de los ejércitos: te tomaré, mi servidor Zerubabel, hijo de Shealtiel, declara Yahweh, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara Yahweh de los ejércitos. Hermanos, ahí está la cancelación de la maldición que se le había dado a este hombre Yehonyá. ¿Ok? Porque después de aquella maldición, él se arrepintió. Mira, hay una tradición judía que está escrita en un libro que se llama Sefer Orjot Tzadikim. ¿Ok? Sefer Orjot Tzadikim. En la sección que se llama Sha'ar HaTeshuvah, o sea, las puertas del arrepentimiento, dice allí que Yehanyá o Conías se arrepintió de corazón y por eso se les retiró la maldición. Entonces, mire qué interesante. Los mismos judíos que dicen que la genealogía de Mateo es defectuosa, que no sirve porque incluye a Yehanyá como heredero o ascendiente del Mesías, son los mismos. Lo único que unos son los ignorantes y otros los sabios, ¿verdad? Los ignorantes esgrimen ese argumento. Y no me refiero a que sean personas ignorantes en general, sino ignorantes de este dato, de este libro judío. Pero los sabios, los judíos sabios, los judíos entendidos, los judíos que conocen sus libros, saben que en el libro judío que acabo de citar, que se llama Sefer Orjot Tzadikim, ahí dice que Yehanyá se arrepintió de corazón y por eso se les retiró la maldición. Hasta rima poéticamente. Ok, hermanos, esto que acabo de decir es muy importante. Yo les voy a enviar por email y voy a poner en la página, nuestra página, este escrito que preparé con todas estas notas para que ustedes tengan estos argumentos a la mano cuando alguien venga con esos argumentos contrarios al Mesías. Y este es uno de los más importantes que presentan. Ellos dicen que Yehanyá fue rechazado de reinar en Israel, sin embargo, y que por eso es falso que Yahshua descienda de David, etcétera. Y sin embargo, el mismo libro judío, Sefer Orjot Tzadikim, contradice eso, y nos favorece a nosotros, nos apoya a nosotros. Y apoya a la genealogía de Matitiá al incluir a Yehanyá, ¿verdad? O a Conías. ¿Ok? Espero que esté claro esto. Esto es sumamente importante. Muy importante. ¿Ok? Subráyelo y póngalo en negritas y en itálicas y en mayúsculas. Esto es sumamente importante. Todo esto que acabo de explicar. Muy bien. Vamos a seguir leyendo. El verso, íbamos por el 10, ¿verdad? El 11, leímos el 11. Vamos ahora a leer el 12.
Dice en hebreo, Yehanya Jolit et Shealtiel Jolit et Zerubabel, ¿verdad? En español, después del exilio, Yoshías engendró a Yehanya y a sus hermanos en el exilio de Babel. No, estoy leyendo el 12. Después del exilio de Babel, Yehanya engendró a Shealtiel engendró a Zerubabel. Ok. Bueno, vamos a leer, a seguir el siguiente, nos vamos a detener solamente en el 16. El 13 dice, Zerubabel Jolit et Abihud, o Abihud Jolit et Eliakim, o Eliakim Jolit et Azor. En español, Zerubabel engendró a Abihud, y Abihud engendró a Eliakim, y Eliakim engendró a Azor. El 14, Azor Jolit et Sadok, Sadok Jolit et Akim, o Akim Jolit et Elihud. Voy a leer un poco lento para que se entienda cada palabra. Zerubabel engendró a Abihud, y Abihud engendró a Eliakim, y Eliakim engendró a Azor. Verso 14. Azor Jolit et Sadok Jolit et Akim, o Akim Jolit et Elihud. Ese fue el que leí. Azor engendró a Sadok engendró a Akim, y Akim engendró a Elihud. El 15 ahora. O Elihud Jolit et Elazar, o Elazar Jolit et Matán, o Matán Jolit et Jacob. Fíjense que Elazar es el mismo nombre que en otros pasajes se vierte como Lázaro. En el caso de Lázaro, ¿se acuerdan de Lázaro, el amigo de Yeshua? Él se llamaba Elazar en hebreo, pero no es eso solamente lo menciono, ¿verdad? Pero ese es otro Elazar. Entonces el verso 15. No, ya lo leímos, el 15. El hijo de engendró a Elazar, y Elazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob. ¿Ok? El 16 es el importante ahora. We Jacob Jolit et Yosef. Hu Yosef ish Miriam em Yeshua. Hanikra Mashiach. Uveloes Christos. Ajá, aquí hay que comentar algo. En español dice, y Jacob engendró a Yosef. Este es el Yosef, esposo de Miriam, la madre de Yeshua, el llamado Mashiach, y en lengua extranjera, Christos. Qué interesante, pero vamos a comentar la primera frase primero. Jacob engendró a Yosef. ¿Ve lo que les decía al principio? Que aunque Lucas dice que Yosef era hijo de Elí, hay que entender esa palabra hijo como yerno, porque aquí dice claramente que Jacob fue el que engendró a Yosef. O sea que el padre de Yosef, el esposo de Miriam, no era Elí, era Jacob. ¿Ok? Entonces, si Jacob engendró a Jacob engendró a Yosef, entonces Yosef era yerno de Elí. La genealogía de Matitía, hermanos, es más precisa y es más explícita que la de Lucas también. Porque, por lo que ya dije, ¿no? Lucas dice que el padre de Yosef, porque dice esta genealogía que el padre de Yosef, el betlejemita, se llamaba Jacob. Mientras que la genealogía de Lucas dice que Yosef era hijo de Elí, como ya expliqué. Ok. Por lo tanto, entonces, es claro que Elí era el padre de Miriam, suegro de Yosef. Okay. En Lucas 1:36 vamos a analizar esto un poco más a fondo, porque hay personas que dicen que Miriam tenía que ser descendiente de Leví, de la tribu de Leví, que no es de la tribu de Judá, ¿verdad? De donde viene David, porque supuestamente Miriam era prima de Elizabeth, que era la esposa de Zacarías, los padres de Juan el Bautista, ¿verdad? Yohanan el Inmersor. Vamos a aclarar algo aquí. En Lucas 1:36, el mensajero de Yahweh, el ángel, ¿verdad?, llama a Elisheba, que es el nombre verdadero o original de Elizabeth. O sea, que en español dice Elizabeth, la esposa de Zacarías, el sacerdote, ¿ve? En hebreo se llama Elisheba. Y el mensajero celestial llama a esta mujer Elisheba, que era la esposa de Zacarías, tu parienta Elisheba. Cuando le habla a Miriam, le dice tu parienta Elisheba. En griego eso se dice Jesungenis su, ¿verdad? Que literalmente significa la parienta tuya.
Entonces, en el texto hebreo de Delish, se usa aquí la palabra kerobatej. Kerobatej. La palabra kerobatej significa parienta, no significa prima. ¿Ve? Lo que pasa es, hermanos, que algunas personas, basados en las versiones bíblicas en inglés, porque en inglés sí dice cousin. Yo consulté varias traducciones españolas, muchas de este versículo, y todas dicen parienta. Pero en inglés dice cousin, que significa prima. Entonces algunos hermanos, ¿verdad?, mostrando un poco de ignorancia en este detalle, se basan en las traducciones inglesas y dicen que Miriam y Elisheba, o sea, María y Elizabeth, eran primas. Falso. Falso. Eran kerobatej. Y kerobatej se puede aplicar a un pariente, no importa lo lejano que sea. Eso sí, eran parientas, pero ahora vamos a ver por qué eran parientas. ¿Okay? Bueno, en primer lugar, un pariente puede ser cualquier persona ligada a una persona por consanguineidad, o por casamiento con otra pariente. ¿Ok? Y esa es mi propuesta. Que Miriam era pariente de Elisheba, la mamá de Johanán, porque Elisheba descendía de la tribu de Judá, pero estaba emparentada con la tribu de Leví por casamiento. ¿Ok? Vayan siguiendo el hilo. Esto es muy importante también y es un poco profundo. ¿Ok? Un pariente puede ser cualquier persona ligada a uno por uno de estos dos lazos, o por el lazo de consanguinidad, o sea que son parientes carnales, o por el lazo del casamiento con otro israelita, o con otro pariente, ¿no?, israelita en este caso. ¿Ok? Ahora vamos ahora más profundo a la Torá. Tenemos un ejemplo de esto que acabo de decir en la misma Torá. Un ejemplo, no estoy diciendo que lo dice así de clarito como yo lo estoy explicando, pero estoy diciendo que tenemos un ejemplo de eso en la Torá. Léase Levítico 18:6. Un tema que no tiene nada que ver con esto, con este tema que estamos hablando, pero es un ejemplo. En Levítico 18:6 dice lo siguiente: ninguno de ustedes deberá allegarse a algún pariente carnal para descubrir su desnudez. Oiga eso. Eso es lo que dice la Torá ahí cuando presenta las relaciones sexuales prohibidas. Encabeza ese pasaje con estas palabras: ninguno de ustedes deberá allegarse a algún pariente carnal para descubrir su desnudez. Más abajo dice, por ejemplo, que allegarse a la esposa de tu padre está prohibido también, porque es descubrir su desnudez. ¿Y quién es la esposa de tu padre? Tu madrastra. Ahí está hablando de la madrastra, versículo 8. ¿Ok? Y también dice que es pecado y prohibido allegarse a tu nuera, la esposa de tu hijo, en el verso 15. Fíjese, la esposa de tu hijo, tener relación tú con la esposa de tu hijo, que es tu nuera, es incesto también. ¿Por qué? Porque la nuera se considera pariente. ¿Ok? Mira qué curioso. Tu madrastra y tu nuera no son parientes consanguíneos tuyos, ¿verdad que no? Por supuesto que no. Sin embargo, la Torá los considera tus parientes y prohíbe descubrir su desnudez. Y por esa misma razón es que Elisheba era pariente de Miriam, no porque fueran parientes primas ni nada de eso por consanguinidad, no, eran parientes porque en su genealogía anterior, la de Elisheba, se puede mostrar o se puede ver que algún pariente de ella, de Elisheba, que era de la tribu de Judá, se casó con un levita y por lo tanto entonces vinieron a ser parientes, toda esa gente de ahí para abajo, ¿verdad?
de ese modo también Elisheba era una pariente de Miriam, sí, pero muy lejana, porque Miriam no era pariente de Zacarías, ¿eh? María no era pariente de Zacarías, que era el esposo de Elisheba, ¿no? De Elizabeth. Pero algún descendiente de Elisheba, que era yahudita, se casó con un levita y así la yahudita vino a ser parienta de Miriam. Eso no era inusual, hermanos. Eso no era, no era inusual en la antigüedad. No era inusual en la antigüedad que se casaran personas de diferentes tribus. No era demasiado común tampoco, pero no era inusual, ¿verdad? Y por eso es que se hace compleja en ocasiones la identificación de los parentescos, ¿no? De ciertas personas. Así que, hermanos, no es verdad, como dicen algunos, que Johanán y Yeshua eran primos. Eso es otro error más grave. Yo he oído a estudiosos de la Biblia por ahí decir que Johanán, o sea Juan, va a decir para que todo el mundo entienda, Juan el Bautista, dicen por ahí los cristianos que era primo de Jesús. En lenguaje más correcto, Johanán, el inversor, dicen algunos que era primo de Yeshua. Falso, falso totalmente. Primero, hermano, vamos a usar la cabeza, el cerebro. Para Johanán ser primo de Yeshua, sus madres tenían que ser hermanas. Y sin embargo el relato lo que dice es que sus madres eran parientes. Y por lo que hemos estudiado eran parientes lejanos. Por lo tanto, imposible que Johanán y Yeshua fueran primos. Eso es un grave error. Bueno. Sí, pero no, déjenme, aguántense. No quiere decir, puede que algunos de mis hermanos también hayan creído ese error, ¿verdad? No quiere decir que estén torciendo las escrituras ni nada de eso, sino lo que eso significa simplemente, hermanos, es que hemos aprendido errores de Babilonia, ¿verdad? De las religiones donde estábamos antes, hemos aprendido errores y de la cultura en la que vivimos. Y esos errores que a veces son muy pequeños, se quedan en nuestro subconsciente y sin darnos cuenta los repetimos, ¿ves? O quizás creyendo que son correctos los repetimos. Pero para eso son estos estudios, hermanos, para que dejemos atrás las tinieblas y el error y vengamos a la luz admirable del conocimiento de la palabra de Yahweh y del Mashiach Yeshua. Así que, es más, si usted examina cuidadosamente, si usted examina con mucho cuidado la genealogía de Lucas, se va a dar cuenta, se va a ver cómo se mezclaron las descendencias levítica y yahudita o judía. Ahí se nota por los nombres, ¿ok? Llegando hasta Matatá, hijo de Natán, hijo de David, en Lucas 3, 31 y 32. Así que Miriam era claramente descendiente de David. Ok. Ahora, en el verso 16, que ya lo leímos, dice que, después de decir el llamado Mashiach, entre corchetes yo pongo, y en lengua extranjera, Christos. El colchete se lo añadí yo, o sea, el colchete, no lo que está dentro del colchete. Lo que está dentro del colchete está, ahí aparece en el texto hebreo de Mateo, transcrito por Shem Tov, ¿verdad? Pero lo ponemos entre corchetes porque es claro que esa frase fue añadida. ¿Ah? Miren, hermanos, lo mismo que pasó con los manuscritos griegos, que los copistas, no los que los copiaban, porque los manuscritos griegos que tenemos hoy día son copias de copias de copias de copias ad infinitum. Y así también, y por eso se añadieron detallitos, palabras, a veces hasta versículos completos se le añadieron al griego según iban copiando de copia en copia. Bueno, eso mismo pasó con el Mateo hebreo de Matitiá, aunque no tanto, pero sí, a través de copias, algunas personas fueron añadiendo palabras con el propósito de armonizar
este documento hebreo con los documentos griegos. ¿Ve? Y por eso es que aquí dice Yeshua, el llamado Mashiach, y en lengua extranjera, Christos. Eso es obviamente griego. Así está escrito en hebreo, Christos. Deja ver si lo encuentro rápido. El verso 16, ¿ve? Se escribe Kof, Resh, Yod, Samech, Tet, Waw y Samek. Christos. Obviamente es griego. O sea, es una adición griega. Es un nombre que alguien le añadió ahí, ¿verdad? Como quien dice, para que todo el que lea eso sepa de que cuando habla de la palabra Mashiach, se refiere a lo mismo que se refiere el griego cuando dice Christos. Ese es el propósito de esas adiciones, ¿verdad? No es el propósito de engañar a nadie. Es algo que se hizo de buena fe, pero equivocadamente. Y la palabra loez significa, fíjense, una sola palabrita, loez, significa lengua extranjera. Que en este caso obviamente se refiere al griego, ¿verdad? Ok, son las, un poco adelantado a la hora, vamos a pasar a la segunda parte. Puede que no terminemos todo lo que tengo preparado hoy, pero si no lo terminamos hoy, porque me propongo que terminemos a las 12 o antes. Y si no terminamos hoy, pues seguimos la próxima vez, cuando se anuncie. No será el próximo Shabbat. El próximo Shabbat tendremos otro tema. Y después el siguiente, entonces seguimos con esto. Ok, vamos a la sección segunda, que es Matitiá, capítulo 1, versos 18 al 25. Ok, pero vamos a leer ahora el 18 y tenemos que comentar ahí bastante. El verso 18 dice así en hebreo. Dice, Weletad Mishua Hayah Beze le Yosef Kodem Sheyada Ota Mimtzet Me Overet Me Ruach HaKodesh. Ok, en español dice: y el nacimiento de Yeshua fue de esta manera. Sucedió que cuando estaba su madre desposada a Yosef, antes de que él la conociera, ella se halló embarazada por el espíritu de santidad. Ajá, vamos a detenernos ahí. Hermanos, lo que vamos a analizar ahora es sumamente importante. Otra vez pónganlo en negrita, en bastardilla y subrayado y en mayúscula, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Para indicar que le den mucho énfasis. Dice que Miriam estaba desposada a Yosef. Desposada es en hebreo arusá, la palabra arusá. Porque ustedes saben que, bueno, los que conocen la cultura hebrea saben que el casamiento hebreo consiste de dos partes: el desposorio o compromiso, ¿verdad? Que en hebreo se llama, en arameo se llama erusin, y que también se llama kidushin, y la boda propiamente dicha. O sea, dos partes, ¿verdad? El desposorio, que es lo mismo que un compromiso, y la boda. El erusin y el nisuín. El nisuín también se llama jupá, porque se realiza bajo un dosel, ¿verdad? Que se llama jupá. El desposorio es un compromiso que se considera tan vinculante y sagrado como la misma boda. Hay que entender eso para entender mejor este pasaje. Y la importancia de este análisis que vamos a hacer es que hay unos hermanos por ahí, nazarenos, que están enseñando que Yosef tuvo coito con Miriam, ¿verdad? Y antes de casarse, y que por lo tanto Yeshua es hijo de Yosef carnalmente. Eso es falso. Eso es solamente una interpretación, ¿verdad? Con todo el respeto que se merecen los hermanos que dicen eso, eso es simplemente una especulación como para complacer a los judíos. Pero mire, vamos a proseguir analizando las palabras. El desposorio es un compromiso que se considera tan vinculante, como ya dije, y tan sagrado como la misma boda. Durante el tiempo que transcurre el desposorio, o sea, entre el desposorio y la boda, los novios no pueden tener intimidad.
¿Ok? En ese periodo entre el desposorio y la boda, si la novia tiene intimidad con otro hombre, eso se le considera adulterio. Igual que si hubiera estado casada, ¿eh? Aunque no se ha casado todavía, pero el desposorio es tan vinculante y tan sagrado que es como si fuera casada, y si ella tiene relación con otro hombre que no sea su comprometido, su prometido, se le considera adúltera, aunque el adulterio solamente se le aplica a la mujer casada. Pero en este caso, el desposorio era tan vinculante como la boda, y por eso se le considera adúltera también. ¿Ve? Y por eso fue la reacción de Yosef. Pero no nos adelantemos todavía. Antes que él la conociera, el verso 18 dice, ¿verdad? Ya lo leímos. Dice que antes de que él la conociera, ella se halló embarazada por el Espíritu de Santidad. ¿Qué es eso de que antes de que él la conociera? Pero si según estos hermanitos queridos que están diciendo que Yahshua era hijo de Yosef, dicen ellos que Yosef tuvo relaciones con María y que eso no se consideró adulterio porque ya estaban comprometidos, y que eso no se consideró violación de su virginidad porque ella era una niña menor. Válgame, ese argumento, hermanos, ¿de dónde sale? Solamente de la imaginación de un adversario del Mesías, porque ahí dice, antes de que él la conociera, ella se halló embarazada por el Espíritu de Santidad. Antes de que la conociera, hermanos, eso significa antes de que tuviera intimidad con ella. ¿Qué significa la palabra conocer? Cuando se usa en hebreo, ¿verdad? En español tiene varios significados, pero déjame ver si la encontramos en hebreo acá, en el verso 18. Ok, dice Kodem Sheyada Ota. Eso quiere decir antes de que la conociera a ella. Y ese conocer de que habla ahí, cuando se habla en hebreo de que un hombre conoce a una mujer, no quiere decir que se presentan y hola, mucho gusto, ¿cómo está? Yo soy fulano, y ella dice, yo soy fulano. Ese ritual moderno, ¿verdad? Que se le llama conocer. Oh, yo conocí a esta persona, me la presentaron. No, de eso no es de lo que se trata. Cuando en hebreo se dice que un hombre conoció a una mujer, quiere decir que un hombre tuvo coito con esa mujer, que se acostó y tuvo relaciones sexuales con ella. Eso es lo que significa conocer. Cuando dice, Adán conoció a Eva y tuvo un hijo y se llamó tal, no quiere decir que Adán descubrió esa mujer por allá que se llama Eva y le dijo, oh, mucho gusto, yo soy Adán, y ella dijo, yo soy Eva. No, obviamente. La palabra conocer allí significa que Adán tuvo coito, o Adán tuvo relaciones sexuales con Eva y de ahí nació su hijo, ¿verdad? Pues es lo mismo aquí. Y aquí dice, antes de que él la conociera. Eso quiere decir que cuando Miriam quedó embarazada, Yosef todavía no la había conocido, o sea, no se había acostado con ella, no había tenido coito con ella, no había tenido relaciones sexuales con ella. Eso es lo que dice ahí, hermanos. Entonces los queridos hermanos que están diciendo lo contrario están echando por el suelo lo que dice la pluma inspirada, la palabra de Yahweh, a través de un ángel, y registrada aquí por el fiel discípulo de Yahshua que se llama Matitiá. ¿Ok? Así que la pluma inspirada, contradice clara y directamente la nueva teoría de que Yahshua era hijo de José carnalmente y que tuvo intimidad con Miriam, etcétera, y que dicen que ese periodo no se cuenta como, esa unión no se cuenta como fornicación porque ella era menor de edad, porque el Talmud dice en otra parte que un hombre tener relaciones con una niña menor de 13 años, oiga esto, eso no es nada. Y lo que quiere decir es que eso no se cuenta como fornicación, o que eso no se cuenta como, ¿sabe?, como para obligarlo a casarse con ella. ¿Ve? Eso es lo que dice el Talmud. Y eso es importante entenderlo para entender esto que estamos diciendo, porque eso es lo que reclaman estos hermanos que sucedió con Yosef y María y Miriam, ¿verdad? Pero no, el ángel, el relato de Matitiá
Dice claramente antes que él la conociera, hermanos. Y si usted no va a aceptar eso, ¿ah? Porque estos hermanitos que están diciendo eso, que Joseph tuvo coito con Miriam y que Yeshua es hijo de Joseph, de estos escritos apostólicos, pero no aceptan esa partecita. Tenemos que aceptarlo todo, hermanos. ¿Cómo no podemos empezar a recortar las escrituras y sacarle los pedazos que no nos gustan y botarlos y aceptar el resto? No, tenemos que aceptarlo todo. Bueno, así que ese razonamiento, hermanos, de que le menciono, que tienen algunos queridos hermanos para decir que Joseph era padre de Yeshua, pues es un subterfugio para apoyar la idea de que su idea, ¿no?, de que Yeshua desciende de David por la línea de Joseph y que por lo tanto Joseph tenía que ser su padre carnal. Falso. Vamos a ver más adelante otro argumento, otro aspecto que contradice eso. Ahora dice aquí en el verso 18, ella se halló embarazada. Eso también se puede traducir, ella se halló fecundada, como así lo traduce Obed en su libro, en su versión del Mateo hebreo, que la recomiendo que la tengan porque tiene muchísimas notas muy buenas. Obed traduce, ella se halló fecundada, que es buena traducción también. Pero se puede traducir, ella se halló embarazada o encinta. En hebreo se dice meuveret, ¿ok? Meuveret. Este es el proceso, meuveret es el proceso en el que normalmente se une un esperma, ya aplicándolo un poquito científicamente, en el que se une un esperma masculino con el óvulo femenino para gestar una nueva criatura, ¿verdad? Pero en este caso, hermanos, ese proceso no se realizó de manera normal. Esto que vamos a decir es muy importante ahora también. Póngalo en negrita y bastardilla y subrayelo. Ese proceso, leyendo todo el pasaje, tenemos que concluir esto que vamos a decir ahora. Ese proceso, en el caso de Miriam, no se realizó de manera normal. No fue por intervención de un hombre que ella quedó embarazada. ¿Ok? Porque fue a través de un milagro que realizó Yahweh mediante su espíritu de santidad. Y ahí lo dice el relato. Vamos a leerlo otra vez. Dice, antes que él la conociera, ella se halló embarazada por el espíritu de santidad. Ruach HaKodesh, dice en hebreo, ¿verdad? Ruach HaKodesh. Ok, entonces en otros pasajes de Matitiá, aquí esto es un paréntesis lo que voy a decir ahora. En otros pasajes de Matitiá se le llama Espíritu Santo, que es Ruach HaKadosh. Pero aquí se lo llama por el término más común Espíritu de Santidad, que es Ruach HaKodesh. Es digno de notarse también que este título en este caso no tiene el artículo definido. Yo se lo añadí cuando dice embarazada por el Espíritu de Santidad. En hebreo no tiene el artículo definido él. Por lo tanto se puede traducir, ella se halló embarazada por Espíritu de Santidad. De todos modos, eso no tiene tanta importancia, es una notita al calce. Ok. Según la profecía de Isaías 7:14, ahora entramos a lo esencial. Según la profecía de Isaías 7:14, la señal especial del nacimiento del niño Mashiach era que nacería de una virgen. ¿Okay? Algunos hoy día pretenden negar eso. Ya en este caso no se refiere a los hermanos que mencioné antes, ¿verdad? Que niegan que Joseph, que dicen que Joseph era el padre de Yeshua, sino que se refiere a los hermanos judíos tradicionales que niegan que Mashiach naciera de una virgen, ¿verdad? Que Yeshua naciera de una virgen. Pero el pasaje de Isaías 7:14 requiere que el Mashiach naciera de una virgen. Vamos a analizar por qué. Aunque algunos hoy día pretenden negar eso, ¿verdad? Esto con distintos argumentos elaborados por ellos. Pero hermanos, la inspiración, la pluma inspirada, como yo digo, aquí hace claro que la fecundación de Miriam se realizó por obra de Yahweh, mediante su santo poder omnipotente, sin necesidad de una relación sexual humana, y ningún discípulo de Yeshua
debería negar eso, porque estaría negando la misma escritura que le habla de Yeshua, la misma escritura que presenta a Yeshua como el Mesías y que ellos lo aceptan, es la que le dice esto, hermanos, que eso fue por intervención divina, por el poder del Espíritu de Yahweh. Bueno, vamos a ver un poquito más en este detalle, sobre ese detalle, un poco más adelante. Vamos a ver primero el verso 19. El verso 19 dice en hebreo: Weyosef ish tzadik haya, welo ratza leyosef imma, welo legaluta lehavia lehusha, welo lo será lamut, aval haya rotze lejazot aleja. En español dice: Yosef era un hombre justo y no deseaba habitar con ella, ni exponerla a quedar en vergüenza, ni ligarla a la muerte, sino que fue su deseo esconderla. Ah, qué interesante. Hay que analizar esto porque en este verso el hebreo lee diferente al griego. Sí. El griego y el hebreo concuerdan, los dos, en que Yosef era un hombre justo. Eso lo dice tanto el griego como el hebreo. Pero el griego interpreta el hebreo ish como esposo de ella, que en griego se dice anerautes, mientras que el hebreo lo pone como el genérico hombre justo, ish tzadik. O sea ¿cómo se dice? Añade un detallito importante, que Yosef era ish tzadik, o sea, que era un hombre justo, un hombre recto. ¿Ah? Entonces la frase más abajo dice: y no deseaba habitar con ella. El hebreo ofrece esta frase que también está ausente en el griego. En el texto griego no dice esta frase, en el hebreo sí, dice: y no deseaba habitar con ella. ¿Okay? Es decir, que Yosef pensaba que ella le había sido infiel y que quedó embarazada por una relación con otro hombre, y por eso no quería habitar con ella, no deseaba habitar con ella, pero aún así quería protegerla, ¿okay? Y quería evitarle la vergüenza pública a la que estaban expuestas las mujeres adúlteras, ¿verdad? ¿Okay? Pero no solamente la vergüenza pública, el texto hebreo añade todavía un dato más, un dato adicional que no está en el griego y que arroja muchísima luz sobre este pasaje. Porque no solamente él no quería exponer la vergüenza pública, no quería exponerla a la muerte. Dice aquí: ni exponerla a quedar en vergüenza, ni ligarla a la muerte. ¿A qué se refiere con eso de que no deseaba ligarla a la muerte? Según Deuteronomio 13:9, ¿okay? Para entender eso hay que conocer Deuteronomio 13:9. Por eso es, hermanos, que los que no conocen la Torá no van a entender muy bien el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los escritos apostólicos. En Deuteronomio 13:9 dice que no se le puede mostrar piedad ni encubrir a un adúltero o a una adúltera, sino que había que darles muerte para evitar que se propagara el adulterio en Israel. Ajá. De modo que al encubrir o esconder a Miriam, Yosef se hacía violador de la ley él mismo. Porque la ley no solamente prohíbe el adulterio, sino que prohíbe encubrir el adúltero, que hay que exponerlo, ¿verdad? Entonces Yosef se propuso encubrir a Miriam, esconderla, ocultarla. Y en eso él estaba violando la Torá. Si hubiera hecho eso, ¿no? No lo hizo, pero si hubiera hecho eso, él mismo estaba en peligro. Así que, hermanos, al hacerse violador de la Torá, de la ley, y ponerse en peligro, eran 3 vidas ahora que estaban en peligro mortal. La vida de Miriam y la vida de su hijo, obviamente, porque ya estaba embarazada, y la vida de Yosef. Eran 3 vidas que estaban en peligro de muerte, hermanos. El griego solamente habla de avergonzarla, pero el hebreo añade estos otros elementos que hacen este texto todavía más judío, más hebreo, ¿verdad? Y más con sabor hebreo original. El hebreo es más enfático
y más claro al hablar de una exposición a la muerte. Si no, dice más abajo, que fue su deseo esconderla. ¿Ok? Fue su deseo esconderla. Ajá. Es decir, para evitarle la muerte que le sentenciaba la Torá, sentenciaba, la hubiera sentenciado a muerte si Yosef la hubiera expuesto, ¿verdad? Por, pensando que fuera un adulterio, él pudo haberla dejado y a la corta o la larga se iba a saber que ella estaba encinta sin estar casada y la iban a apedrear, ¿verdad? Yosef entonces prefirió esconderla y dejarla secretamente. Sin embargo, hermanos, eso fue un razonamiento muy poco analizado de parte de Yosef, porque aunque él abandonara, tan pronto esa barriga le creciera a esa muchacha que no estaba casada, iban a saber o a pensar que cometió adulterio y lo hubieran apedreado, ¿verdad? Así que de todos modos la iban a apedrear. Lo único que él libraba su vida. Oiga esto. Si él la hubiera expuesto y hubiera dicho que ella le fue infiel y la dejaba, a ella la apedreaba más tarde cuando se descubriera el embarazo. Y él se libraba porque él la había dejado. ¿Ves? O sea, no se iba a saber que la dejó secretamente. Pero en tal caso, el único que se habría salvado de la violación sería Yosef. Pero nada de eso sucedió. Nada de eso sucedió. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse el designio divino, hermanos. Y el designio divino era traer al mundo al Mashiach a través de una virgen como señal para Israel de que ese era el Mesías. Así que una señal importante de que Yeshua es el Mesías es que nació de una virgen. Okay. De una virgen quiere decir una virgen no quiere decir una mujer santa, como algunos cristianos tienen la idea, ¿no? De que la virgen es una mujer santa, pura y sin pecado. No, una virgen simplemente significa una muchacha que es señorita, que no ha tenido coito con varón. Okay. Entonces en el verso 20 el mismo ángel resuelve el problema. Porque en el verso 20 dice, y mientras él pensaba en este asunto, en su corazón, he aquí un mensajero se le apareció en un sueño, un mensajero, un ángel, y dijo, Yosef, hijo de David, no temas recibir a tu esposa Miriam, porque del Espíritu Santo ella está embarazada. Aquí hay una diferencia, ¿verdad? Primero lo llamaba Espíritu de Santidad, Ruach HaKodesh. Pero aquí lo llama Ruach HaKadosh, que quiere decir Espíritu Santo. Pero eso no es una diferencia muy importante. Pero dice aquí que del Espíritu Santo fue que ella quedó embarazada. Esto hay que analizarlo un poco a fondo, hermanos, porque aquí hay una enseñanza tremenda. ¿Ok? El ángel, el mensaje, el trance y el dilema en el que estaba Yosef, se le aparece ese mensajero de Yahweh, el ángel de Yahweh, se le presenta en un sueño y le da la solución. Le dice, Yosef, hijo de David, no temas recibir a tu esposa Miriam, porque del Espíritu Santo ella está embarazada. Hermanos, este ángel conocería la verdad del asunto. Si Miriam hubiera estado embarazada de Yosef, ¿no lo sabría este ángel? Pero este ángel dijo cómo fue la cosa. Este ángel aclaró y explicó y dijo que el embarazo de Miriam lo había producido el poder de Yahweh, el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo. Hermanos, el texto sagrado, vamos a analizar ahora esto. El texto sagrado presenta el hecho de que el Espíritu Divino fue lo que produjo ese embarazo. Y fíjense cómo yo lo dije, ¿verdad? Voy a recalcarlo, porque como los cristianos piensan que el Espíritu Santo es una persona, pues dicen el que. Y yo dije lo que, ¿verdad? Porque tenemos claro que el Espíritu Santo no es otra cosa que el poder de Yahweh. Por lo tanto, repito,
que este texto sagrado que estamos estudiando nos aclara de que el Espíritu Divino fue lo que produjo ese embarazo de Miriam. Pero, no explica el método. ¿Ok? Dice el asunto, pero no dice cómo fue. ¿Ok? Dice que lo que embarazó a Miriam fue el poder de Yahweh, el Espíritu de Santidad, pero no explica cómo lo hizo. Y eso es el misterio. Ahí es donde está el misterio. Sobre este asunto se pueden presentar tres interpretaciones. ¿Ok? Una de ellas es la que presenta Obed en su comentario al Mateo Hebreo de Shem Tov. Las otras dos, pues, son posibilidades también. ¿Ok? Vamos a enumerarlas. 1, 2 y 3. Tres interpretaciones que son especulativas, las tres. ¿Ok? No pasen por alto ese hecho. Las tres explicaciones de cómo fue que el Espíritu de Santidad embarazó a Miriam son especulaciones. Pero una de esas tres debió haber sido la realidad del proceso. Ok, número 1. La primera especulación es que fue por medio de la creación de un esperma nuevo, pero idéntico al de Yosef. Que esa es una especulación mía. Okay. Yo entiendo que el Todopoderoso pudo haber hecho eso fácilmente. Pudo haber creado un espermatozoide de Yosef, o sea, no lo creó de la nada, pero era idéntico a los de Yosef, con toda la genética de Yosef, con todos los genes y todo lo que contenga un esperma de Yosef, pero creado, una creación nueva. Y la puso en el óvulo, en el vientre de Miriam, y fertilizó ese óvulo. Esa es una de las tres explicaciones. ¿Ok? Eso es posible, porque para Yahweh no hay nada imposible. Eso no lo dice en ningún sitio, lo estoy diciendo que es posible que haya sido así. Ahora, la segunda interpretación, vamos allá. La segunda especulación es la que hace Abdiel, dije Obed, es Abdiel, el que hizo la otra traducción del Mateo Hebreo de Shem Tov, fue el hermano nazareno Abdiel. Y la segunda especulación que yo enumero aquí es la que él hace. Y es que esa fecundación se produjo mediante la implantación en el vientre de Miriam de un esperma sacado por el poder divino del cuerpo de Yosef. Interesante. O sea, Abdiel dice que para que Yeshua sea descendiente de Yosef, ¿verdad? Y por lo tanto de David, tiene que haber sido engendrado por Yosef. Pero como no hubo un coito, no hubo una relación sexual, lo que hizo el Espíritu de Santidad, o sea, lo que hizo el poder divino fue sacar de Yosef un esperma, era un espermatozoide, e implantarlo en el vientre de Miriam. Y fácilmente la embarazó, y ese hijo era de José, pero nació de una virgen. Que lo que decía la profecía era que nacería de una virgen. Eso es lo importante. Bueno, suena interesante. Yo no lo acepto, pero yo no lo acepto esa especulación. Pero no deja de parecerme muy interesante. Y no deja de parecerme una posibilidad. Porque para Yahweh no hay nada imposible. La tercera explicación, o la tercera especulación, aclaro, ¿verdad? Interpretación especulativa de cómo fue que el Espíritu de Santidad embarazó a Miriam, es la siguiente. Esta es mi también, o sea, por la fertilización de un óvulo de Miriam sin la intervención de ningún esperma, simplemente por el toque del Espíritu Santo. Ahora, yo les voy a decir que esto es posible aún para los hombres. Si ustedes no han leído mucho de ciencia, búsquense por ahí algún libro y lean de genética. Y van a ver lo siguiente. La tecnología científica moderna ha demostrado que estos dos últimos medios que mencioné de las tres especulaciones son posibles.
¿verdad? El primero no lo puede demostrar la ciencia médica. De que Yahweh creó un esperma así de la nada y lo implantó en Miriam, eso, la ciencia médica no puede bregar con eso, pero la ciencia médica puede bregar con esas otras dos interpretaciones. Y según la ciencia médica es posible sacar un óvulo, perdón, un esperma de un hombre, implantarlo en el vientre de una mujer sin que tengan relaciones ellos dos y ella quede encinta. Eso se ha hecho, eso se hace todos los días. Acá en este planeta se hace eso todos los días, ¿verdad que sí? Ah, claro, por unos métodos científicos, ya usted sabe, ¿no? Sacan un esperma del hombre, lo implantan en el vientre de la y lo hacen más tremendo todavía, le sacan el óvulo a la mujer también y fertilizan ese óvulo en un cristal, in vitro, como dicen, esa es fertilización in vitro, ¿verdad que sí? Ustedes saben de eso. Y después le implantan ese óvulo fertilizado en el vientre de la mujer y así queda encinta de ese hombre sin que hayan tenido relación carnal. Y si hicieran eso con una muchacha que es señorita, ese niño nacería de una virgen. Y un proceso elaborado por la ciencia, ¿verdad? Es posible, no digo que lo hacen así con una señorita, porque lo hacen con mujeres casadas, pero digo que si lo hicieran con una señorita, también produciría lo mismo. Y ese niño nacería de una virgen. Entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí que eso es imposible, que Yahweh haya hecho eso, cuando los hombres pueden hacerlo? Los científicos pueden hacerlo, y Yahweh es el científico mayor. Yahweh es el científico mayor, hermanos. Y es posible que él haya hecho eso, ¿verdad? De tomar un óvulo de un esperma de Yosef y ponerlo en el vientre de Miriam, es posible. Pero la otra posibilidad, que es la tercera que estaba discutiendo, también es posible para la ciencia. Porque yo he leído, no tiene que romper el himen, no, bueno, doctor Cohen quizás sabe más que yo de eso, ¿verdad? Él es doctor, pero yo pienso que no necesariamente tiene que romper el himen. ¿Sabe por qué? Porque ustedes saben que las muchachas usan tampones en su menstruación, ¿verdad? Vamos a hablar ahí claramente. Las muchachas, aún señoritas, usan tampones para la menstruación y eso no rompe el himen. Si es algo muy fino y muy suave, no rompe el himen. Eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo. No sé. Pero... bueno, el doctor dice que no sucedería siempre, sino que sería un himen complaciente. Ok, pero eso es el tampón. Pero si usted toma... Bueno, yo no sé mucho de eso, hermanos, ni puedo discutir con un médico, pero yo sé que Yahweh pudo haberlo hecho. ¿Entienden? Pudo haberlo hecho. De introducir ese óvulo, perdón, siempre me equivoco en la palabra, introducir el esperma en el vientre de Miriam y ni siquiera tenía que pasarlo a través del himen. Podía haberlo hecho, ¿verdad? Como él sabe hacer las cosas cuando hace un milagro. Bueno, de todos modos, la tercera posición, a mí me parece muy lógica y muy posible, muy probable. Y es que yo he leído que los científicos han logrado fertilizar un óvulo, no de mujer en este caso, pero lo han hecho con animales. Que yo sepa, no lo han hecho con mujeres, que yo sepa, pero sí sé que lo han hecho con animales, que han tomado un óvulo de un animal, de un animal hembra, obviamente, y entonces lo han pinchado con una aguja muy fina, que simula, ¿no?, lo que haría un esperma. Y han pinchado ese óvulo con esa aguja muy fina y ese óvulo ha quedado fertilizado. Interesante. Entonces, perdón, discúlpenme. Hermanos, si los científicos pueden hacer eso, de fertilizar un óvulo, ¿verdad? Aunque sea de un animal, pero simplemente con pincharlo con una aguja muy fina. Entonces, ¿qué no puede hacer el Todopoderoso, hermano? Él pudo haber fertilizado el óvulo de Miriam con el simple toque de su poder, del Espíritu de Santidad, sin tener necesidad de ningún esperma de ninguna clase. O sea que ahí tenemos tres posibilidades, tres especulaciones de cómo habría sido la fertilización de Miriam, ¿verdad? El hecho de que Miriam quedó embarazada sin que se acostara con Yosef.
Ok, así que eso fue lo que probablemente sucedió ahí. Ok, la tecnología científica demuestra que eso es posible. Lo que queda claro por la revelación del mensajero celestial es que ese bebé no era fruto de ningún hombre y que Joseph debía recibirlo como hijo suyo. Fíjense que Joseph no vino a ser un sadik, un hombre justo por el hecho por aceptar eso, ¿no? Sino que él aceptó eso porque era un hombre justo, un sadik. ¿Ok? Y como tal tuvo el gran honor de llegar a ser el padre legal de Yeshua. Ahora, alguien me preguntaría, ¿y cómo fue que Joseph llegó a ser padre de Yeshua si no, si no lo engendró? Fácil, sencillo. Al octavo día, Joseph llevó ese niño con Joseph y Miriam, ¿verdad? Los dos llevaron ese niño al templo, lo circuncidaron como manda la Torá para todo judío que nace como judío, y lo registraron allí en el registro demográfico del templo. Se registró Yeshua ben Yosef ben Miriam. Yeshua, hijo de Yosef, hijo de Miriam. Sencillo. Al quedar Yeshua registrado en el registro demográfico del templo de Jerusalén, adquiría todos los derechos legales de su padre Yosef y adquiría los derechos legales incluso por genealogía. ¿Ok? O sea, que se le acredita ser descendiente de David con los mismos derechos que cualquier otro descendiente de David. Por lo tanto, adquiría también a través de esa adopción el derecho al trono de David. ¿Ok? Y hermanos, Joseph no estaba en ignorancia de la señal mesiánica que se había dado en Isaías 7, 13 al 14 para la casa de David. Fíjense que si usted lee otra vez Isaías 7, 13 y 14, dice allí que la señal de que una virgen quedaría encinta y daría a luz un hijo era una señal para la casa de David. Lo dice ahí. Él sabía que el Mashiach debía nacer de una virgen de Israel y que sería descendiente de David, según Isaías 11.1, según Oseas 3.5, y que sería por la línea de Salomón, según Oseas 3.5, Jeremías 23.5 y 39. Así que podemos, hermanos, visualizar que finalmente él entendió todo ese enigma y aceptó la voluntad divina. Ahora, hay muchas otras cosas que tenemos que comentar sobre los versículos que siguen. Vamos a detenernos aquí por hoy. Vamos a dejar el resto de los comentarios para la próxima vez que nos reunamos aquí a estudiar sobre el Mateo hebreo. Hay muchas cosas interesantísimas que decir sobre el asunto de la doncella, de Alma, de la supuesta variación, ¿no? De que no fue una virgen sino una doncella. Todo ese asunto sobre el nombre de Manuel, todo ese asunto lo presentaremos en la próxima sesión de este análisis, y hoy nos vamos a detener aquí en el versículo, habiendo ya comentado el versículo 20, ¿verdad? Después vamos a seguir con el versículo 21 y 23, pero eso lo dejamos para la próxima ocasión. Vamos a terminar la grabación en este momento. Hasta aquí llega el estudio de hoy. Invitamos a nuestros oyentes a escucharnos la próxima semana con otro tema de las Sagradas Escrituras. Habló para ustedes José Álvarez. Si desean escribirnos, pueden escribirnos a hebraica@gmail.com. Hasta entonces, que el Todopoderoso Yahweh los bendiga en el nombre de Yeshua el Mesías.